Los países centroamericanos se enfrentan a altas tasas de crimen y violencia, especialmente aquí en El Salvador, donde nos encontramos, este pequeño y sufrido país, pero también un país con muchas esperanzas. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el grupo Megavisión de El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y les presento de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros está la señora doctora Beatriz de Carrillo. Ella es consultora en Derecho, ex procuradora para la defensa de los derechos humanos, docente universitaria, es directora de la carrera de Derecho de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la primera mujer presidenta de la Federación de Asociaciones de Abogados. También nos acompaña en esta oportunidad el señor Julio Valdivieso. Don Julio Valdivieso es ex subdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, es abogado de la República, experto en temas de seguridad y analista político. También está con nosotros el general Mauricio Vargas, es un general que estuvo trabajando para la pacificación de este país, es firmante de los acuerdos de paz de El Salvador, planificador de seguridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y también está con nosotros el señor abogado, licenciado Heinrich Haupt, quien es embajador de la República Federal de Alemania aquí en El Salvador, fue director de control de armamento convencional y desarme en Alemania y ex representante permanente de Alemania ante el Consejo de Europa, Estrasburgo, y desde luego un gran amigo de los debates con los centroamericanos. Gracias por estar a todos con nosotros. Y los países centroamericanos han llevado adelante todo tipo de iniciativas para hacer frente a un problema que no resuelve, la violencia cada vez más permanente y continua, incluso más grave. ¿A qué se debe, usted que tiene una experiencia policial en este campo bastante amplia? Creo que la delincuencia específicamente debe ser abordada desde 3 puntos de vista desde mi óptica. Desde una parte de prevención, de una parte de represión y, por qué no decirlo, de una parte de readaptación. Si esos 3 componentes no son tomados en cuenta para elevarlos a políticas públicas, porque este problema no es de un gobierno en particular, este problema nos atañe a todos los salvadoreños y tenemos que verlo con una visión integradora y con una visión de país. Lamentablemente, pareciera ser cantos de sirena, pero creo que se puede hacer si se anteponen los intereses político-partidarios a los intereses generales del país. Pero para que un plan de nación pueda en realidad poderse llevar a cabo, en mi criterio, tiene que tener 3 componentes básicos. Uno, tener una visión de país. ¿Qué queremos del país en los próximos 25 años? Porque lamentablemente, como que cuando se planifican, solo tomamos 5, máximo 10 años. Y un problema tan grave en una sociedad tan polarizada, con una desigualdad muy marcada en el país, tiene que estar proyectada a 20 y 25 años. ¿Es posible mirar los problemas de hoy con un sentido de futuro y al mismo con tal realismo que permita conseguir acuerdos para hacer frente a los difíciles problemas como el de la violencia y la inseguridad? Para la realidad salvadoreña hay que ser objetivos y ser realistas. Esto es un buen deseo. La realidad es muy compleja, muy controversial, todavía con tendencias bastante opuestas aún en términos políticos y en términos social, en términos económicos, lo cual crea una dificultad en un campo que interesa a todos, pero que cada quien como grupo quiere ver para sí cómo lo resuelve. No hay una visión nacional por ahora que diga el problema de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia es un problema nacional, cuanto se ve más como un problema de sector. El sector de quienes tienen interés económico, quienes en vez buscan trabajo y de emigrar en una forma irracional, si queremos, de mojado, como que decimos, etc. Entonces, son situaciones sectoriales. Si logramos con el tiempo y la paciencia, los que estamos involucrados dentro de este esfuerzo,
a unificar con criterios, creo que lo que propone el licenciado Valdivieso como una esperanza y como una posibilidad se tiene que volver una realidad. Pero se necesita mucho camino, mucho entendimiento político y social y también diría económico. Y yo quisiera agregar un tema más brevísimo, que es el siguiente. Se está perdiendo mucho en El Salvador el respeto a la institucionalidad pública. Es decir, hemos bajado mucho el nivel del interés ciudadano para la creencia en las instituciones públicas. Hay que devolver inicialmente esta confianza del ciudadano en la institucionalidad constitucional de las grandes entidades que son las que tienen que velar para que este proceso vaya adelante. Hay que buscar nuevos caminos. ¿Sabemos al menos de dónde viene el problema general? ¿Cuál es la raíz de esta violencia a la cual tenemos que hacerle frente en Centroamérica? Hay distintas aristas, porque tenemos la parte interna, están los factores sociopolíticos, están los factores antropológicos y está el factor externo. Tenemos amenazas transnacionales con medidas nacionales que no responden a los fenómenos que nos vienen de afuera. Estamos hablando narcotráfico, estamos hablando tráfico de personas, estamos hablando crimen organizado, estamos hablando terrorismo, estamos hablando de una cantidad de elementos que definitivamente tienen que ser tomados de una manera de región, porque son factores que nos producen efectos, pero que las causas no están dentro de nosotros. Pero también somos un corredor en la región centroamericana de la droga. Tenemos el punto de producción y el punto de llegada y nosotros estamos en medio. Tenemos el tráfico de personas, el mismo corredor. Tenemos el terrorismo, tenemos una cantidad de elementos sustantivos que hay que potencializarlos desde el punto de vista del estudio y del análisis y desarrollar las hipótesis por separado para conjuntar a través de la Secretaría de Integración Centroamericana que rige el programa de seguridad democrática para la región, que no ha funcionado. Yeah. Y dígame, hay una situación muy compleja aquí en Centroamérica, pero la violencia, la inseguridad, el crimen organizado no es una cuestión propia solo de Centroamérica. También otras regiones del mundo, señor embajador, tienen problemas de seguridad. ¿Cómo los europeos han resuelto el tema de la seguridad? ¿Cómo se trabaja en este campo? Y sobre todo cuando Europa es una región muy amplia con gobiernos de distintos signos. Porque aquí estamos viviendo situaciones que en Europa no hay. Hay asesinatos 12 por día en El Salvador, por el momento, entre los pandillas y otros. Y allí, muy urgentemente, necesitamos tomar primeros pasos de soluciones, y hay estos pasos. Y allí la comunidad internacional estamos aquí para apoyar los gobiernos de América Central a enfrentar este tipo de problemas. Pero es importante destacar que cualquier solución que tiene que ser multifacética, como dijo usted, porque el problema es multifacético, necesita un liderazgo fuerte del gobierno. El gobierno tiene que definir una estrategia de solución, y esta estrategia tiene que ser a largo plazo, encima de los pleitos de los partidos políticos. Tiene que ser un plan estratégico del país. Y si el gobierno cumple con su responsabilidad de diseñar una tal estrategia, la comunidad internacional va a apoyar este plan. Embajador, ¿hay preocupación entre los estados europeos por la situación en Centroamérica? ¿Hay preocupación entre las naciones más allá de Centroamérica por la situación de violencia que se vive aquí en El Salvador? Sí, hay una gran preocupación. Porque nosotros estamos aquí trabajando para fortalecer el desarrollo y la integración regional y también el desarrollo económico y social de Centroamérica, porque la Unión Europea
y Alemania, tenemos la visión que tanto El Salvador como toda Centroamérica sea un socio, tanto de Alemania como de la Unión Europea, en temas globales, porque tenemos muchos temas globales de protección del medio ambiente, cambio climático. Esos son los verdaderos problemas de la humanidad y tenemos que resolverles juntos, con socios fuertes, incluso con Centroamérica unificado. Hay personas que se quejan de que el problema no se resuelve por las falta de políticas del Estado, pero también se quejan de la inoperancia de las instituciones que tienen que combatirla directamente y también del Poder Judicial, etc. ¿Qué debe hacer el Estado para mejorar su infraestructura para resolver este tipo de problemas? Sin medios, y medios, le digo tranquilamente, económicos de mayor envergadura, y sin fortalecer a fondo en términos técnicos, científicos, de capacitación en la investigación del delito a las instituciones públicas que están para eso, como la Fiscalía en primera línea. Yo a la Fiscalía en un presupuesto del Estado le hubiera dado, aún con préstamo, pidiendo donaciones por todo lado, lo máximo que pudiera, porque acordémonos que por Constitución en El Salvador la Fiscalía es la que dirige la investigación del delito, es la que toma la iniciativa para eso. En este momento yo veo dos situaciones. Una, en largo plazo, donde hay que llegar a un punto final, donde esto terminará de alguna manera. Pero inmediatamente el pueblo salvadoreño requiere ya medidas drásticas, inmediatas, protagónicas de las instituciones de vida. Cuando se habla de gobierno, quisiera que explicáramos, porque el gobierno, si se entiende por gobierno, el Ejecutivo tiene muy poco que ver. En efecto, son las instituciones no gubernamentales como la PNC, que es una entidad, sí, gubernamental hasta un cierto punto, pero es sobre todo la Fiscalía y el órgano judicial los que están constitucionalmente responsables de esta situación. Si en vez entendemos gobierno como forma de manejo del Estado, ahí entra también el legislativo, todas las grandes fuerzas legales que también pueden mejorar leyes, endurecerlas si fuera necesario o aportar en términos de eficacia. Pero todo esto se vuelve un bonito hablar si no tenemos los medios. Nuestro país tiene los carros de la policía sin gasolina, no tiene pagado debidamente a un policía que arriesga la vida y muere en la calle. Tenemos una situación en que la población no tiene fe ni esperanza de recibir justicia. Hay a granel las denuncias ante la Fiscalía que no abarca poder atender todas. Hay una mora terrible en lo judicial. Es decir, si queremos avanzar más que palabras bonitas, tenemos que trabajar directamente con realidad sobre las instituciones públicas, aportando materialmente ayuda técnica, ayuda económica, capacitación, y debe de haber esa voluntad política del Estado. Sí. ¿Cómo ve un policía, usted que tiene la experiencia del cuerpo policial por dentro, la situación a la cual se ve enfrentado con personajes que son violentos en extremo y al mismo tiempo no disponer de los recursos necesarios para hacer frente a esa violencia? ¿Cómo vive por dentro la policía esta violencia tan seria que tiene en El Salvador? Bueno, primero hay que ponerlo en el contexto y comparto con la doctora. La policía es un instrumento del Estado que debe de dotarse de los recursos mínimos. Equipamiento en radios de comunicación, equipamiento en vehículos, incluso el tipo de arma que se usa. No es posible que se estén enfrentando con un arma calibre 38 contra realidades de AK-47 y de M16. Esas son realidades que está viviendo el país. El problema del país no es un problema de leyes, es un problema de aplicación de la ley. Aquí muchos decimos, mire, es que hacen falta leyes. No, si las leyes son lo suficientemente suficientes para poder hacer lo que a cada institución le corresponde. El problema es que cuando un fiscal tiene 300, 400 casos, una sola persona, cuando a ese fiscal le toca ir en un autobús del transporte colectivo con los familiares o amigos del que están siendo procesados, es muy difícil. Creo que el Estado tiene que tener una prioridad. Cuando el 50% de la población de este país tiene la intención de emigrar, tenemos que decir por qué está emigrando el país. Entonces necesita ser un gran analista para saber que el problema número uno de este país es la inseguridad. Ningún otro de los problemas del país se va a corresponder si no atacamos como debe de ser el problema de la inseguridad.
El problema es la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de una estructura de países con diferencias sociales muy marcadas, donde las aspiraciones de la gente más pobre no se pueden ver satisfechas como otros sectores de la población. En general, estos problemas sociales, ¿qué posibilidades tienen desde su perspectiva de encontrar una solución? Bueno, todo se reduce a que hay necesidades crecientes con recursos limitados. Por tanto, hay que priorizar. Esa priorización tiene que tener también una visión estratégica de lo que vamos a enfrentar. Y tienen que tener un funcionamiento desde el corto, el mediano y el largo plazo, irlo consolidando en un objetivo nacional. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de seguridad o hablamos de delincuencia? Y de delincuencia, ¿hablamos de delincuencia común o estamos hablando de delincuencia criminal? ¿O de qué estamos hablando? Porque esa complejidad es tan grande que es no es muy fácil focalizarlo, porque hay que desarrollar hipótesis para cada una de ellas. Usted pregunta sobre el aspecto social. Tenemos el empleo, el ingreso, la marginalidad. Tenemos una cantidad de problemas de orden sociales que hay que estructurar unas hipótesis sobre ese problema. Y luego vamos a ir construyendo un mapa con rompecabezas que se puedan unir realmente para darle la integralidad. Yo, en el orden personal, no veo políticas públicas claramente definidas y de largo plazo que ataquen los distintos problemas psicosociales que tiene El Salvador. Y quizás ahí sería bueno preguntarle al señor embajador cómo los europeos en particular y la ayuda para el desarrollo en general se orienta en relación con Centroamérica y El Salvador en particular. ¿Cuáles son los criterios centrales que tienen ustedes para prestar ayuda en la región? Porque el problema principal de los jóvenes que entran en las pandillas es que no tienen perspectiva económica. Entonces, con la impulsión y la dinamización de la economía, tanto por inversiones estatales que tiene Alemania, por ejemplo, en algunas cuestiones de energía, etcétera, y con inversiones privadas, se puede tomar medidas para impulsar el desarrollo económico, crear empleo, crear ingreso para el Estado también. Y es importante tener acciones de la policía, fortalecer la policía, reformar la justicia para que sea más eficaz, pero también reformar el sistema penitenciario, porque las prisiones de este país son escuelas del crimen y el Estado no cumple en su deber de crear condiciones humanas en las prisiones. Ahí hay un crédito, hablando de acciones rápidas que son también necesarias, hay un crédito del BCIE de $70 millones aprobado hace un año y el gobierno no actúa, no utiliza estos fondos para reformar el sistema penitenciario. No están comprando los brazaletes para sacar miles de pequeños delincuentes de las prisiones. Allí habría posibilidades concretas de mejorar la situación en el sistema penitenciario que no se utilizan. Ahí hay falta de gobernanza y de voluntad política. Por eso digo, el primer responsable es el gobierno diseñando una clara estrategia política, incluso en la represión, en la prevención y en la rehabilitación, y también en otro campo importantísimo que es la atención a las víctimas. ¿Podemos decir que este problema no se dio en su verdadera dimensión en su inicio? ¿Que no se tomaron las medidas oportunamente también para que no se produjera este desarrollo que tenemos hoy día? Sería una crítica muy sencilla, tal vez tiene una parte de verdad, pero no creo. La subida exponencial del fenómeno
tal vez no podía ser del todo prevista por la situación, sobre todo posguerra. Miren, después de la guerra hubo un periodo de gran pacificación, optimismo, triunfalismo, diría yo, de creer mucho en la democracia. Yo creo que se ilusionó el entero sistema, sea público que privado, que esto era ya algo más tranquilo y definitivo para el desarrollo económico y democrático del país. Yo comparto mucho con el general sobre la problemática de la criminalidad internacional que está usando mucho El Salvador, porque esto podríamos hacer otro programa solo sobre eso. Entonces, toda una instrumentalización muy internacional sobre el país a través de la criminalidad organizada. Por ejemplo, cuando se dice hay que darle trabajo a los jóvenes, pero un joven que gane $300 de sueldo mínimo, ¿para qué lo va a hacer cuando puede ganar $1000 al día despachando droga? Entonces no es la respuesta sencilla que puede bastar a convencer a los desesperados o a los jóvenes de este país ni a quedarse ni a aguantar los $300 porque la estructura no le permite crecer. Es el caso del crimen juvenil y el crimen organizado un problema que se ha convertido, señor Valdivieso, en un problema gravísimo a nivel de toda América Latina, que ya no hay fronteras y que los matrimonios entre jóvenes pandilleros y grandes traficantes se han vuelto algo común en todas partes y que hay una amenaza en toda la región de violencia y de crimen organizado y de crimen vinculado a las pandillas. Bueno, este es un flagelo que ya lo viven todos los países. No es una problemática específica de El Salvador, eso lo vemos en distintos. México, ve usted la cantidad de flagelos que está sufriendo. Yo creo que la óptica la debemos de ver con un sentido realista. Mientras aquí pasamos discutiendo en este momento la problemática, el país demanda solución. La gente que vive en las comunidades, que todos los días tiene que soportar 5, 6, 7, 8 muertos diarios, no puede estar esperando a que alguien venga y baje el dedo. Si ya sabemos la problemática. Lo que yo no he escuchado son soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que estamos planteando frente a este problema? Diagnósticos hay miles, estudios hay miles. El tema es que debe haber un liderazgo que retome y que pueda unificar las distintas corrientes. Cuando yo le planteaba el tema de país, lo hacía bajo 3 perspectivas. Una, la visión, qué queremos del país en los próximos 25 años. Un segundo elemento es calendarizar ese plan de país. Y el tercer elemento más importante es quién va a autentificar ese proceso, quién va a ser el último componente que es el que certifica la unión de todos. Y ahí tiene que haber necesariamente una persona con capacidad de liderazgo que pueda unificar izquierdas, derechas, centros, pero si no hay una persona sobre la cual legitime el proceso, vamos a seguir dando patadas de ahogado. Y en este momento, este mismo día, pudiera estar sucediendo. Entonces yo creo que debemos ser un poco más pragmáticos en el planteamiento. Sigo creyendo que hay una ausencia de liderazgo en el tema de seguridad para poder llevar adelante un plan de país. Curiosamente, cuando hay elecciones, los políticos se acuerdan de este tema más que en ninguna otra oportunidad. Y ahí surgen mensajes como aquí se necesita mano dura, aquí se necesita militarizar a la policía. Usted como un hombre que ha participado en un proceso de paz y además que conoce muy bien lo que sucede, ¿tienen sentido estos llamados a más mano dura y militarización de la policía? O sea, se puede ganar un tiempo, pero se va a perder el futuro. La represión es parte de... No podemos continuar polarizando entre prevención y represión. Ambos son parte de una solución. Sí. Si no comenzamos por aceptar eso, pero oyendo a los compañeros, yo voy a tocar un punto de los aspectos que ellos han tocado, que es, primero, no hay educación sobre doctrina de seguridad en la sociedad y en la intelectualidad tampoco. Aquí leemos un libro, leemos otro y lo aplicamos, lo tomamos y venimos. Acá se aplican teorías filosóficas, teorías sociológicas, cualquier cantidad de teorías, pero menos doctrina de seguridad. El desconocimiento de la intelectualidad sobre el tema, desde mi punto de vista, es bastante grave.
¿Y no se podría, señor embajador, trabajar también en ese campo? Por ejemplo, que países como Alemania o de la Unión Europea pudieran establecer un puente para realizar un seminario no solo, sino que a partir de conversaciones y de diálogos, traspasar el know-how europeo en este tipo de materia. Nosotros no estamos trasladando teorías o experiencias europeos, ni de la Guerra Fría, que es muy remota, aquí. Aquí estamos trabajando en el terreno. Tenemos proyectos muy concretos. Por ejemplo, la GIZ, la Cooperación Técnica Alemana, está cooperando con 23 alcaldes en los Nualcos, en Usulután y en San Miguel, allí con los directores de escuelas y con todas las fuerzas positivas que están al nivel municipal para tratar de mejorar la educación y también la concienciación de la seguridad local. Estamos trabajando desde abajo, allí estamos, en el terreno. No estamos discutiendo, digamos, teorías, ni solo organizando seminarios, pero lo que necesita es entrar en la acción. Y ahí estamos con las fuerzas como los alcaldes. Hay muchas iniciativas de los alcaldes que necesitan más apoyo, porque ellos conocen sus comunidades. Y nosotros estamos tratando de dar una parte del apoyo que necesitan. Pero tampoco el gobierno puede trasladar su responsabilidad de seguridad ni a la comunidad internacional ni a la sociedad civil salvadoreña. Porque el gobierno es responsable para diseñar un plan estratégico y mostrar liderazgo. Entonces nosotros, como comunidad internacional, como sociedad civil salvadoreña y como empresariado privado, ahí estamos todos para ayudar en esta tarea difícil, pero siempre necesitamos a alguien que lidere, que nos muestre el camino y que esto sea alguien que esté encima de los pleitos políticos y de las coyunturales electorales. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene algo que contribuir a una solución integral. Y si cada uno hace su trabajo, podemos avanzar. Pero por eso necesitamos este liderazgo del gobierno para que cada uno sepa cómo puede contribuir. Y no solo en 1 año o 2 años, pero en 10, 20 años, pero comenzando ya. No digo que hay que comenzar en 20 años, pero comenzamos, ya comenzamos. Y estamos trabajando ahí. ¿Qué impide entonces al gobierno actual llevar adelante una política mucho más intensa en este campo? No utilizar los recursos que tiene la comunidad internacional a disposición y no hacer un cambio tal que demuestre a la población que ellos son líderes en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. La sociedad civil ya no tiene fe en ningún tipo de gobierno porque está completamente convencida que desde varios gobiernos, de los 2 colores o cuantos son, siempre las cosas son iguales. Entonces hay una desconfianza profundísima en la sociedad civil en general, de todos los sectores, en la capacidad que tenga el gobierno de resolver el problema. Otra cosa importante, el gobierno de El Salvador, por cuanto se haga líder, no podrá impedir, yo creo, por cómo está la situación, la tremenda influencia de la delincuencia internacional y del narcotráfico y de todo el sistema mundial criminal de altísimo poder económico que está influyendo y está completamente corrompiendo la sociedad salvadoreña. Aquí el problema de la corrupción y de la impunidad es gigantesco. Yo diría que es superior en realidad por las consecuencias a lo que estamos hablando de la seguridad ciudadana. Es algo que penetra las conciencias, es algo que ya está cambiando la sociedad. Esto, por cuanto se ayuden los alcaldes, por cuanto el Estado pueda enseñar los valores, es como un paño tibio sobre una herida de muerte. ¿Dónde empezamos? Yo diría, es necesario una unión centroamericana por lo menos, y definitivamente necesitamos la ayuda internacional del primer mundo para que haya una labor global de combate a los grandes criminales, al gran sistema de la
de la criminalidad organizada poderosísima en términos económicos. Veamos la Mara. Cuando empezaron la Mara en El Salvador, eran jovencitos desorganizados, etc. Ahora son potencia económica de primer nivel, que se apoderan de los bancos, que pueden adquirir propiedades de gran peso. Este país no sabemos realmente a quién pertenece. Esto ya se está escapando de una forma de gobierno, yo diría, democrática y transparente, como estamos acostumbrados tal vez en el primer mundo. Señor Valdivieso, usted nos hablaba de una serie de cosas que se deberían hacer y no se han hecho. Y de hecho, al parecer, el problema crece, lo acabamos de escuchar. ¿Hacia dónde va El Salvador en esas circunstancias? Sí, porque nada indica que se vayan a tomar medidas radicales a corto plazo. Mire, yo creo que debe de haber en la parte de la represión una contundencia del gobierno para golpear fuertemente la estructura. Creo que la parte territorial, que es la base fundamental, la tiene que recuperar el Estado. Sí, y eso es, si no hay territorio, si no controla territorio, muy difícilmente las demás instituciones pueden funcionar. Entonces, desde ahí tiene que haber una contundencia del Estado con la represión. Pero, a la par, paralelamente a esto, la parte de la prevención para evitar que más personas sigan incorporándose al mismo sistema. Entonces, si esos dos no van a la par en este momento, lo veo muy difícil. No hay un rumbo claramente establecido en el tema. Y aquí no solo, yo no comparto que solo sea del gobierno. Aquí hay que meter todo. Por eso hablo de un plan integral con una visión de país. ¿Que es difícil? Sí. ¿Hay una realidad? Sí. Pero no podemos seguirnos desayunando con 10, 12 personas todos los días aquí mientras nosotros estamos en este debate. Esa gente de la tiendita está siendo extorsionada. Esa gente de la tiendita de la esquina de la colonia más marginal está viendo cómo subsiste. Mire, a mí me llamó poderosamente la atención que hay 60.000 niños en este momento en los Estados Unidos detenidos. En el Oriente, por 2.500 niñas que fueron secuestradas, hicieron un escándalo mundial. Aquí tenemos 60.000 menores de edad detenidos en un centro en Estados Unidos. Pero no es el hecho de detenidos, hay que preguntarnos por qué está emigrando. Ya no la capacidad productiva, niños. Es decir, lo mismo les da a ellos morir aquí en su país que jugársela en el trayecto y tal vez sobreviven y logran llegar hasta donde. ¿Qué propondría yo en este momento de inmediato? Primero, yo sé que les va a resultar un poco duro y difícil. De entrada deberíamos de ya estar empezando en una suspensión de garantías constitucionales focalizada, estado de sitio. No podemos saber, hay una realidad que está rebasando ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted decreta la suspensión de garantías constitucionales en uno, amplía el plazo de la detención administrativa, le permite más a la policía tener más tiempos de organización y eso también hace que en un momento determinado más de 5 o 6 personas esté limitado el derecho de asociación. Claro, van a decir, no, en un Estado democrático como El Salvador, eso es inconcebible. Eso está bien a nivel teórico, pero a nivel de realidad es lo que se va a imponer en un... Si no lo hacemos, la sociedad, al verse que no le están respondiendo la garantía del Estado, va a empezar a tomar la justicia por su mano, y eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Pero no se trata solo de dejar de lado las garantías constitucionales, porque eso sí también se puede convertir en algo muy peligroso. Sí. Se trata sobre todo, se trata sobre todo de encontrar un consenso, yo creo, para un criterio básico, elemental, como usted señalaba, para tomar medidas drásticas. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero, por otro lado, se trata también de hacer reformas sociales profundas a nivel de la base. Permíteme algo que termine la idea para que no me quede en el concepto. Pero lo que usted está planteando es a largo plazo. Es decir, yo no le estoy negando de que puedan haber problemas serios con el hecho de la suspensión de las garantías constitucionales. Pero una reforma educativa, una reforma social, no es de la noche a la mañana. Eso está de aquí a 10, 15, 20 años. El problema es que ya en este momento ha rebalsado el problema delincuencial en el país. Y si usted no le pone paro, bueno, solo termino con esto. Del 100% de los casos que se judicializan en el país, solo el 3% llega a condena, el 3%. Quiere decir que el 97% restante dice, bueno, tengo el 97% si yo cometo o no cometo un delito, que me lleven y que termine en una feliz condena.
Eso es una realidad. Hay quizás un deterioro del Estado como institución. Hay una situación de deterioro del Estado de Derecho. Hay una situación de una justicia que no atiende las necesidades de todos y que el Estado entre en una fase tan crítica como está hoy día en México, la cual policías, militares, traficantes, crimen organizado, en algunos sectores forman una unidad muy grande e indivisible. Indiscutiblemente, yo creo que tampoco deberíamos de sobredimensionar esta situación desde el punto de vista del gobierno propiamente tal, porque yo comparto las opiniones, pero no las puedo dejar dispersas. Aquí hay tres ejes, y el primer eje es el irrestricto cumplimiento de la ley, que es obligación del Estado. Y ahí cabe toda la posición de Julio. Incluso la Constitución. Correcto. Sí, está en la Constitución. Sin suspender los derechos constitucionales. Está en el segundo libro. En el segundo eje yo coloco la desmovilización de los que están dentro de y que quieran renunciar a ello, pero hay que plantearles programas atractivos y eficientes que permitan que dejen la violencia, y los vamos a tratar como reinserción, como otro núcleo específico. Sí. Y luego vamos a ir al eje de la prevención, que es el que evitará que más gente siga ingresando y alimentando esto. Lo que usted plantea, desde mi punto de vista, lo digo en salvadoreño, le estamos poniendo a una enfermedad terminal remedios caseros. Y eso nos va a llevar realmente a lo que usted plantea. Cuando aislamos el problema, lo focalizamos en uno o en otro lado, definitivamente el problema es integral. Es más, si hablamos de seguridad o hablamos de violencia, tenemos que entender que eso no es solo del gobierno, es una responsabilidad societal. No es del gobierno, es que ustedes no. Aquí hay un problema de inexperiencia, de ineficiencia y de incompetencia, si quiere, colóquenlo. La teoría de la seguridad nacional implicaba nada más dos elementos: la defensa del territorio y la amenaza interna. Pero tenemos un ingrediente externo y tenemos una pacificación y una reforma al sistema político que nos lleva a adoptar la planificación de seguridad democrática. Ahí está el medio ambiente, ahí está la corrupción, ahí vamos a encontrar una cantidad, un naipe tan grande de elementos que tenemos que atacar. Pero si no los conocemos, si no sabemos, si no tenemos, yo tengo un optimismo moderado y le doy el beneficio de la esperanza que realmente entendamos que el problema que tenemos, si no lo atacamos, podemos llegar a puntos como el que estuvimos en el pasado, y sería muy lamentable que por la intolerancia, que por la incompetencia, por la falta de sano juicio y buen criterio, lleguemos a ese punto. No es posible que nosotros caminemos hacia allá y nos metamos cada quien en su trinchera. Usted escucha a las autoridades de seguridad y dan unas explicaciones patéticas. La comunidad internacional está naturalmente atenta a lo que ocurre aquí en El Salvador. A mí me gustaría, señor embajador, que usted nos contara, si bien es cierto las experiencias no se pueden traspasar de un país a otro, nos contara de qué manera los expertos en seguridad de Alemania ven la realidad de inseguridad que tenemos en América Latina, en muchos países, y qué perspectivas ven ellos de cara al futuro, también desde el punto de vista de la amenaza que representa para ellos, para los países desarrollados. Bueno, quisiera primero comentar lo que dijo el general. Yo pienso que estamos de acuerdo que necesitamos un abanico de medidas, la represión, pero una represión
inteligente y no la mano dura del pasado, que ha fracasado. Totalmente claro, hermano. Necesitamos la prevención también inteligente y necesitamos la rehabilitación de anteriores criminales. Pero todo eso como un abanico de medidas, pero en base del Estado de Derecho y de la Constitución existente. Porque el Estado de Derecho constitucionalista es el mejor instrumento. Más fuerte es el Estado de Derecho, más fuerte es la perspectiva de ganar la batalla contra la inseguridad. Y no veo, no sé si le entendí bien, pero si usted dijo que hay que suspender los derechos fundamentales, no creo que eso sería la solución. Eso sería, digamos, una fórmula para recomenzar la guerra civil. Entonces, no necesariamente, entonces, el Estado de Derecho y constitucional, eso es la mejor garantía para superar los problemas. Mire, embajador, lo que están planteando es la Constitución tiene herramientas. No se está rompiendo no es romper la constitucionalidad. Se aplica. Sino que hay ciertas normas y procedimientos constitucionales por tiempos limitados para causas específicas y eso se discute en el foro político mayor que es la Asamblea Legislativa. No es votar la Constitución, no es romper, es la suspensión. ¿De qué derechos? ¿Qué derechos quieren suspender? Movimiento, reunión en determinadas zonas donde hay lugares, la Constitución lo contempla, embajador. Sí, claro, pero legales, reuniones legales, no de criminales. No. El debate sobre este tema es sin duda un debate que no termina hoy, seguirá presente durante mucho tiempo. Y incluso si se tiene éxito con una política que sin duda alguna la tiene que dirigir un gobierno con energía y con voluntad de llevar de obtener resultados concretos. Mientras tanto, El Salvador continúa debatiendo desde distintos puntos de vista este problema. Las soluciones no son a corto plazo y sin duda también podemos esperar que se encuentre un camino para resolver esta dramática realidad. Gracias por acompañarnos.